¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el podcast de Comunidad Nexo, episodio número 78. Mi nombre es José Pablo Quiroz y hoy estoy con un invitado especial, Germán Mora. ¿Cómo estás, Germán? Pura vida, todo bien. Gracias por acompañarnos. Panis. Vamos a estar hablando con Germán de varias cosas el día de hoy. Y bueno, Germán, parte de lo que estamos viendo en esta serie que venimos, que cerramos ya julio y agosto, hablamos de la serie En el Reino de Dios y luego hablamos de la serie Más allá del Reino, Más allá del Reino de Dios. Y en esta quisimos hablar de lo que en teología algunos han llamado eclesiología. Esa idea de cómo comprendemos y vemos a la iglesia, tal cual. Y bueno, hoy hemos traído a Germán para que conversemos un poco de eso. Recordar que estamos en este break que hemos hecho de Lucas. Comenzamos Lucas marzo de este año, llegamos hasta la tentación en Lucas 4, hicimos un break de 2 meses y de hecho, si Dios quiere, nuestra próxima reunión la primera semana de septiembre va a ser nuevamente con Lucas cuando Jesús está en Nazaret. Pero en medio de eso tomamos un tiempito de hablar de iglesia. Y tal vez podemos comenzar un poco, Germán, resumiendo, repasando un poquito qué fue lo que vimos. O sea, ¿qué fueron esos 2 bloques? Julio nos dedicamos a hablar en el reino de Dios y quisimos hablar de la iglesia entendida en varias dimensiones. La iglesia universal, la iglesia invisible, han llamado algunos de hecho, y la iglesia visible o la iglesia local. Y adicionalmente hablamos acerca de la gobernanza, el gobierno de la iglesia local y hablamos también de algunos elementos que nos parecían clave para ser conocidos. Eso fue julio. Pasamos agosto y dijimos, vamos a pasar la mirada de la iglesia que está en el reino de Dios, que podemos profundizar en eso ahorita un poco más, porque decimos en el reino y no el reino como tal. Pero pasamos a más allá del reino, donde hablamos un poco de la relación entre la iglesia y el gobierno y la sociedad, e incluso la iglesia en un estado final donde pues el último tiempo tendremos la posibilidad de ver un cambio en cómo la iglesia está operando. Entonces, eso fue lo que hicimos en el reino de Dios, más allá del reino. Si querés, repasemos un poquito acerca de ese primer mes, de lo que vimos en ese primer mes sobre iglesia local, iglesia universal y demás. Que me parece, bueno, buenísimo, muy buen resumen y además nos ubica súper bien. Pero además me parece súper oportuno porque estábamos en aniversario, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente, el tocar el tema de iglesia en ese ámbito, en el reino y más allá del reino, propiamente, digamos, nos llevó inicialmente, bueno, nos permitió celebrar los 3 años de la comunidad y adicionalmente tocar el tema y refrescar el objetivo de por qué se hace iglesia, que es súper importante. Que me apunto en lo que decís de refrescar porque la segunda serie de Comunidad Nexo se llamó Somos Iglesia, pero esa fue un enfoque diferente. Esa fue la iglesia, digamos, ¿qué hace? ¿Por qué se le llama iglesia? ¿Qué es la iglesia en el sentido de las personas individuales y demás? En esta quisimos hacer un poquito más de ese enfoque que hemos llamado eclesiológico, o sea, comprender la iglesia como la Biblia nos la está mostrando. Decíamos entonces que hablamos de en el reino de Dios. Tal vez comencemos un poquito de por qué dijimos en el reino y no el reino de Dios para hablar necesariamente de la iglesia. Creo que eso es vital porque normalmente podemos confundir que el reino, o sea, que la iglesia es el reino de Dios. La iglesia, según Grudem, ¿verdad? Uno de los teólogos dice que la iglesia es la comunidad del reino y no es el reino en sí mismo. Y adicionalmente que más bien el reino produce la iglesia, porque el reino es el reino de Dios. Claro. Y más bien la iglesia es testimonio, custodia el reino, pero es parte del reino, es parte de la comunidad. Es más bien en la comunidad del reino. Sería equivocado decir que la iglesia es el reino porque sería pensar que los ciudadanos de un país son el país mismo. Exacto. ¿Verdad? Bueno, veámoslo en el caso más sencillo de Costa Rica. Los costarricenses somos la nación costarricense, el pueblo costarricense, pero no somos todo lo que Costa Rica es. Algo más grande que engloba no solo la gente, sino también su geografía, por decirte un ejemplo de cosas extra que Costa Rica tiene. Así que por eso hablamos de en el reino de Dios y dijimos varias cosas. Tuvimos, como bien dijiste, la oportunidad de celebrar como comunidad y tuvimos también a los estadounidenses que estuvieron con nosotros. Y cuando ellos estuvieron hablamos un poco de iglesia universal o iglesia invisible. Tal vez si querés podemos refrescar un poquito ahí de por qué fue importante, por qué pensás que es importante hablar de ese concepto de iglesia universal. Bueno, la iglesia universal propiamente, digamos, hay una promesa universal del Señor, ¿verdad? En relación a su iglesia.
También es parte del testimonio de los salmos y de los profetas, justamente, digamos, la iglesia como tal universal viene, digamos, a ser el reflejo de muchas de las promesas que en el Antiguo Testamento se dijeron. Tiene una parte de visión escatológica a nivel global y además históricamente ha venido siendo afirmada. Entonces, la iglesia no es solamente la local, comunidad anexo como tal, sino que más bien es la iglesia de Cristo que está expandida pues en todo el planeta. A lo mismo iba, cuando Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia en Mateo 16, no estaba solamente pensando en comunidad anexo, estaba pensando en su iglesia compuesta por todos los miembros. Y me gustó como lo dijiste, hablando de profetas, pensé en Joel, derramaré mi espíritu, ¿verdad? Los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones, que Pedro lo va a citar en Hechos. Él retoma y dice, esto que ustedes están viendo, señores, esto que se está viendo en Hechos capítulo 2 en Pentecostés, esto es el momento en el cual jalamos de lo que Joel había dicho. Y ahora estamos viendo entonces a la iglesia. Y de hecho, lo chiva, aquí pasándonos un poquito de lo que hemos visto, en algún otro podcast lo hemos conversado, Pedro va a ser el encargado de ir a llevar a otras comunidades ese mismo don del Espíritu Santo, que es el sello de la iglesia como tal, de las personas que forman parte de la iglesia. Lo va a llevar a los efesios, lo va a llevar a Cornelio y los romanos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante eso que decís de cómo es una muestra clara global de iglesia universal. Hablamos no solo de iglesia universal, hablamos también de iglesia local, perdón. Y ahí creo que hay dos puntos que son clave, Germán, que yo creo que nosotros tocamos, y es, hablamos de las marcas de la iglesia local y hablamos de el gobierno de la iglesia local. No sé qué cosas quisieras rescatar de esos puntos. A mí me gustó muchísimo porque marcas pueden haber muchas, pero se tocaron dos que son fundamentales. Una que tiene que ver con una predicación fiel de la palabra de Dios, como lo establece, digamos, la palabra en Juan. De hecho, Juan capítulo 8 habla sobre eso. Y que es una predicación, sana y correcta, justamente de la palabra, que ha sido muy manoseada en muchísimos tiempos y en otros espacios, pero que dichosamente podemos decir que en comunidad anexo, centrados en la palabra de Dios, el reflejo de la palabra de Dios permanentemente a través de la predicación y todo lo que se hace, es uno de los, digamos, de los objetivos claves. Y creo que es una marca distintiva, no solamente de las iglesias como tal o de la iglesia local, pero creo que es una marca que está distinguiendo a comunidad anexo. Y la otra tiene que ver con la administración, por lo menos de dos ordenanzas, que son el bautismo en agua y la cena del Señor, que creo que también es algo que como comunidad debemos, o se decide, digamos, practicar. Sí. Y es una marca distintiva de una iglesia de creyentes, de una comunidad de creyentes, pues obviamente que reflejan a Cristo como tal en su accionar. Sí, creo que fue clave dentro de cuando decimos que hicimos esto que bien mencionas. Creo que parte clave era decir de qué hablamos cuando hablamos de iglesia local. O sea, todo grupo, toda idea, toda congregación es una iglesia local o qué cosas la distinguen. Y uno de los elementos, de las frases creo características de esa serie fue decir, Dios nos da pautas en su palabra acerca de cómo entender la iglesia y debemos guiarnos por ellas. Porque en muchas cosas tenemos libertad, pero en algunas el Señor sí nos dio lineamientos establecidos. No hacemos todo lo que queremos en todos los espacios, sino más bien nos sometemos a la palabra y solo donde la palabra deja espacios de libertad, ahí actuamos libremente. Los ejemplos claros eran, ¿verdad? Si nos reunimos a las 10 los domingos o a las 10:30. Si nos reunimos en el segundo o en el tercer piso de Sabana Norte o si nos reunimos en Sabana Sur, ¿verdad? Son ejemplos muy sencillos. Pero esos son elementos y marcas claves, yo creo. Y yo creo también, José Pablo, que la iglesia no es un edificio, o sea, no es una entidad, claro. No es una entidad sujeta a un lugar específico, ¿verdad? De hecho, la iglesia no se sujeta ni a espacio ni a tiempo, está en todo lugar a nivel global, pero propiamente la iglesia local, en el caso nuestro, pues no está sujeta a un edificio, aunque nos reunimos normalmente en el Hotel Palma Real. Pero obviamente eso no necesariamente nos distingue como tal, o sea, no es una marca, ese es un lugar de reunión que lo pudiéramos hacer en la sabana, lo pudiéramos hacer cuando hemos tenido convivios o en algún otro lugar, inclusive hacemos iglesia cuando estamos en un grupo de estudio, cuando estamos ejerciendo cualquiera de nuestras labores y nosotros mismos como tales, como creyentes, donde quiera que estemos, pues estamos llevando y representando a Cristo, ¿verdad? Nosotros hemos hecho el énfasis de que nos encanta la idea de que la iglesia local, comunidad anexo, tenga
encuentros uno a uno, espacios de ir a conversar. Nos conversabas que recientemente fuiste a tomar café con alguien. Yo también esta semana almorcé con otra persona de la congregación, porque la iglesia existe, como son seres humanos, sí se congrega sin duda y se organiza como una iglesia local, pero no está restringida a solamente vernos el domingo y eso es lo que hacemos, sino que tiene todo ese dinamismo propio de durante la semana también somos parte de Comunidad Nexo. Yo creo que eso nos lleva al siguiente punto, digamos, además de las marcas, que tiene que ver con los fines. Sí. Y justamente, digamos, fines que caracterizan a la iglesia local. ¿Por qué, digamos, es importante? Y la iglesia local se realiza justamente para adorar a Dios, como lo dice 1 Corintios 10:31, o edificarnos los creyentes como tales. Como decías ahora, yo puedo edificarme con alguna persona con la cual me reúno, digamos, en una, pues obviamente en una relación para crecer en términos de discipulado. Simplemente nos contamos Exacto. cómo va nuestra vida uno al otro, un compañero de transparencias o cualquier otro espacio a nivel los miércoles cuando estamos en el estudio bíblico. De igual forma nos estamos edificando y el otro gran tema que decías que está relacionado con la evangelización del mundo, al mundo, perdón, y es la gran comisión. Y ahí estamos haciendo iglesia. O sea, el fin como tal de nosotros como creyentes no está sujeto a un espacio específico, sino que está justamente a empoderarnos de esa gran misión que el Señor nos ha dado y pues ir más allá y representar. Entonces ahí estamos haciendo iglesia y es parte de los fines. Retomo lo que decías de los fines porque en el contexto de que estábamos celebrando 3 años, es clave, yo creo que pudiéramos recordar, ¿y esto para qué es? O sea, ¿por qué existe? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué venimos los domingos? Pero también ¿por qué nos vemos los martes para almorzar? ¿O por qué estamos siendo parte de un grupo de estudio bíblico? ¿O por qué oramos unos por otros? Ni siquiera físicamente presentes, sino, ¿verdad? Porque nos constituimos como una comunidad organizada a la luz de lo que la palabra... Bueno, lo hacemos por eso mismo que acabas de mencionar. El enfoque hacia Dios, el enfoque hacia el otro creyente y el enfoque hacia el no creyente. Eso nos habló de fines. También hablamos de gobierno de la iglesia, ¿no? Hablamos de... cómo la Biblia nos da roles establecidos en su momento y nos parecía ahí clave mostrar un tema de las personas a quienes les corresponde dirigir, enseñar, cuidar a la congregación y servir como llamamos diáconos o servidores a la congregación, también para poder ir llevando los elementos que la congregación hace, ¿verdad? Decíamos que es clave, toda organización humana requiere un orden. Quiere un orden, una estructura que te permita pues, operar, si no sería el caos y el desastre. Si bien es cierto, digamos, bien decís, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, esto, el fundamento de todo esto, como dice Efesios, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y es un hecho, digamos, de que la iglesia y el fin de la iglesia está hecho para Cristo. Pero efectivamente, en su palabra, Dios claramente establece una serie de roles que lo estás diciendo. Y hablábamos de los términos que son intercambiables, ¿verdad? Entre sí, ancianos, obispos, pastores, sí, que en diferentes partes de la Escritura, tanto en Hechos como en Tito, Timoteo, habla sobre esas funciones justamente con el fin de ejercer ese gobierno a través de ese liderazgo, pues obviamente empoderados por Dios, cuidar, pastorear y enseñar como tal. Entonces, me gustó mucho porque fue muy representativo también. Bueno, nombrando a Gabriel como anciano y entonces ahí efectivamente Dios está dando la posibilidad de crecimiento a partir del empoderamiento o más bien el llamamiento, digamos, de un anciano más en la congregación, en la comunidad, que permite justamente ensanchar y enriquecer esa misión que Dios nos da de enseñar, de cuidar, de pastorear, justamente que fueron muy amplios en eso. Sí, como bien lo decís, eso es un tema que de cierta forma también involucra un elemento de entender cuáles son los roles, las funciones, pero muchas veces, y aquí podemos hacer un pequeño pie de página tal vez, Germán, y es, muchas veces se ha entendido que estos roles se terminan convirtiendo como en un rol autoritario, como en un rol de dar órdenes, de mandar a decir, ok, esas son las personas a las que les toca decirle, usted hace esto y usted hace esto. Y parte de lo que queríamos también tocar en este podcast era un poquito esos límites de la autoridad que también tiene el anciano sobre la congregación. Parte de lo que también hicimos en la segunda parte de la serie, en el segundo bloque, que era Más allá del reino, fue hablar un poco acerca de como jurisdicciones, límites de jurisdicción, o sea, donde la persona tiene autoridad. Y decíamos, por ejemplo, el pastor no tiene autoridad sobre, por ejemplo, la familia. O sea, el pastor no te puede llegar a decir a vos dónde tenés que meter a tus hijos en el colegio.
¿verdad? No puede decir, no puedes darte esa escogencia porque no le corresponde, ¿verdad? Obviamente te puede aconsejar, acompañar, escuchar, lo que sea. Para eso sí está, para servir. Pero un tema de darte la orden y demás. Y eso nos lleva a veces a prácticas que pueden ser un poco incorrectas, como con ese apropiamiento de la gente, donde las personas sienten que casi como que fueran propiedad del pastor y el pastor me determina tantas cosas. Dos cosas ahí súper buenas. Qué bueno que estás diciendo eso. Me encanta. Porque lastimosamente, digamos, por prácticas que de repente no son del todo apropiadas en otros contextos, otras iglesias, y algunos hemos visto y hemos sido testigos de eso, se sustituye, digamos, la relación de cada una de las personas o de los creyentes con Cristo a través de un intermediario. En este caso, digamos, como bien decís, a veces creemos se ha utilizado la figura de pastor como un intermediario y realmente no lo es. Y me gusta mucho, digamos, que se haya recalcado de que el pastor viene a servir. Jesucristo dijo, vengo a servir y no a ser servido. Y entonces yo creo que eso es una consigna que, digamos, desde no solamente a nivel de ancianos y cualquier persona que haya sido o que esté, digamos, sirviendo como diácono o como líder o inclusive como cualquier puesto, y no necesariamente el puesto, sino más bien justamente como creyente en la iglesia, tiene que tener esa consigna de que más bien venimos a servir. Y en términos de ancianos y de pastores, alguien me decía por ahí, un amigo, justamente pastor, me decía, mira, cada vez que profundizo más en mi función pastoral, me doy cuenta que tengo que oler más a oveja. Y tal vez eso es una relación un poco fuerte, pero el pastor de las ovejas sabemos que es Jesucristo. Pero realmente, digamos, lo que él me trataba de decir o explicar con esa frase era que justamente si el pastor no se pone en servicio, no se pone a disposición, no se roza con, digamos, con los creyentes, con los que forman parte de la comunidad, atiende, pastorea y cuida y enseña, no solamente desde el púlpito, sino también en espacios separados y diferentes, pues entonces de repente no está pastoreando. Y yo creo que se está promoviendo, por lo menos fue muy enfática las enseñanzas, en esa posición de servicio que debemos de tener cualquier persona que ostente una posición de liderazgo. Sí, estoy de acuerdo con vos. Hay una cierta problemática que a veces tiene lugar en relación con cómo las personas en posiciones de anciano, pastor, terminan de cierta forma casi apropiándose, poniéndole límites indebidos a las otras personas, estableciendo políticas de usted no puede ni siquiera escuchar a otro pastor, usted no puede ni siquiera escuchar a otro predicador, no puede asistir a ningún tipo de evento o de dinámica, actividad que haga otra iglesia local, y se convierte como en esa sensación de solo nosotros somos nosotros, ¿verdad? Y más bien hay un valor, y aquí es donde la dinámica iglesia local, iglesia universal tiene valor. Ni la iglesia local puede hacerse tan universal que olvide que le corresponde ciertos elementos propios de definir en su ámbito de competencia, en su ámbito de autoridad, pero tampoco puede hacerse tan autoritaria de su propio ámbito que olvide que es parte de una iglesia universal. O sea, que le corresponde también ir a verse con otros creyentes que no necesariamente forman parte de la misma iglesia local. Es más, incluso pueden comenzar a colaborar y demás, a conversar, a compartir recursos, a hacer actividades en conjuntas en las que no te estoy diciendo a vos, persona de la otra iglesia local, que hagas A o B. Solamente estamos aprendiendo juntos, estamos relacionándonos. Eso es un balance positivo y muchas veces sirve para evitar lo que 1 Pedro 5 dice, que es que el pastor se convierta en un esquema tiránico respecto de las personas, sin quitarle la autoridad que le corresponde para dirigir, liderar a la iglesia local. Tampoco podemos hacerlo alguien que determina este tipo de elementos sobre los miembros de la congregación. Sí, justamente en la cuarta enseñanza de Julio hablaba sobre unidos para servir y hablaba sobre que la cristología debería ser el centro de la iglesia, ¿verdad? Y ese unidos para servir, no solamente en el ámbito local, como lo decías bien, sino traspasar justamente las barreras de lo que conforma, por ejemplo, Comunidad Nexo, y ponerse a disposición de los misioneros, de otras instancias, de ministerios, de otras iglesias, justamente para propiciar un crecimiento adecuado y apropiado y poner cualquier recurso que tengamos a disposición en manos también del pueblo de Dios, que justamente los dones y todo lo que Dios da pues, son para la edificación del reino.
Pero en esa enseñanza me gustó muchísimo, en esa misma línea, que hubo un llamado muy fuerte a la unidad y hubo un llamado muy fuerte al servicio. Y decía el desafío de Nexo como tal, decía, ser reconocidos por unidad y servicio, no por enseñanzas antropocéntricas o sectarias. Eso ya rompe toda barrera de egoísmo y más bien nos lleva más allá en todo momento, no solamente a servirnos entre nosotros como tales y como creyentes, sino también, pues obviamente a otras iglesias y al pueblo de Dios. Plenamente. Que no obsta para que el grupo de personas que les corresponden ciertos roles se reúnan. Como por ejemplo sucede este mismo fin de semana, el grupo de personas que tienen un rol específico de servicio en Comunidad Nexo se reúnen para un tiempo de reorientarnos, pensar, decir cómo estamos actuando y acomodarnos, porque es importante que estemos también unidos en este tipo de cosas, Claro. este tipo de pensamientos. Así que eso fue en el reino, eso fue lo que hablamos en el reino el primer mes, y el segundo mes nos saca o nos lleva la mirada más bien a cuando la iglesia se relaciona con el gobierno, con la sociedad y cómo generan esos vínculos, ¿verdad? Ahí parte de lo que hablamos, Germán, fue la importancia que tiene la iglesia de comprender cuál es su ámbito de acción como iglesia local. Uh-huh. Y también a su vez el ciudadano, el miembro de la iglesia local, de poder entender también cuál es su verdadera ciudadanía, el pasaporte principal que porta, a pesar de que también porta otro, pero uno con mayor relevancia. Eso fue un poco esa dinámica en la que quisimos tocar un tema que yo creo que de cara al momento que vivimos en este país, y en general de cara a lo que pasó en los últimos años, que se generó muchas preguntas acerca de cómo debe la iglesia vincularse con la esfera pública, con lo que sucede en el día a día en la plaza pública, buscó aclarar un poco de esos elementos. Uh-huh, uh-huh. Sí, de hecho se mencionó ahí en esa enseñanza, por lo menos en la espada, las llaves y la espada, justamente que obviamente la autoridad última pues es Dios, ¿verdad? Dios es toda la autoridad sobre todas las cosas. Y el uso legítimo de la fuerza para la justicia y el orden, pues obviamente a través de las autoridades que Dios ha dado y ha puesto. Pero las llaves de la iglesia, se mencionó y me gustó mucho, que justamente la iglesia tiene la posibilidad de abrir las llaves del conocimiento del reino de Dios, volviendo al reino. Y eso enfocándonos en Lucas 11:52. ¿Para qué? Para justamente predicar el evangelio y llevar a Cristo, pues obviamente a todo lugar. Entonces son dos esferas separadas que obviamente a nivel social se complementan, pero no, digamos, no se entrecruzan o no deberían de entrecruzarse ni tampoco tergiversarse y mucho menos manipularse, considerando que el propósito como tal de una comunidad de fe, pues obviamente es transmitir y comunicar el evangelio de Cristo. Si no usurpa una la autoridad de la otra. Exacto. No debe decir la que le dieron las llaves, decir yo cojo la espada, o la espada la que le dieron la espada no decir yo voy a coger las llaves. No corresponde. Ahora bien, sí pueden tener conversaciones, comentarios entre ellos en el que, por ejemplo, lo decíamos ¿no? en su momento, las llaves puede decirle a la espada, hey, espada, usted no está cumpliendo su rol. Usted no está haciendo lo que le toca como espada. Y puede llamarla y decirle esto es lo que le corresponde, exhortarla. Así como la espada puede decirle a la iglesia, o las llaves puede decirle, usted está actuando mal de acuerdo con 1000 leyes, ¿verdad? Dábamos el ejemplo de un diputado cristiano que había sido condenado por pedir diezmos a sus asesores. Eso es clara, eso no es una intromisión de la espada en la iglesia, no lo es. Es la espada diciendo, hey, yo tengo unas reglas y esas reglas no me las estoy cruzando en autoridad, pero le estoy diciendo, usted no puede hacer eso de acuerdo con mis dinámicas. Claro, y eso también, digamos, está relacionado con la segunda parte de esa enseñanza que hablaba sobre la ciudadanía del creyente, que es una ciudadanía en el reino de los cielos, ¿verdad? Sí. Y obviamente eso no nos exime del cumplimiento de la ley. Exacto. Ni tampoco de las normas que se establecen por la ley. Estoy hablando de las leyes del país, las leyes en general de los seres humanos. Y obviamente cualquier persona que esté en desobediencia civil pues afrontará sus consecuencias. Entonces, como tal y como representantes del reino y embajadores de Cristo, que ahora lo vamos a ver más adelante, seguramente vamos a conversar de eso, claro. Pues obviamente tenemos una responsabilidad enorme. O sea, no solamente, como decías, no se entrecruzan, la iglesia puede llamar la atención del gobierno o de la espada, ¿verdad? Y viceversa. Pero los creyentes que formamos parte justamente de la iglesia, pues tenemos esa responsabilidad de cumplimiento, claro, y de la observancia de la ley también. Sin duda, sin duda. Nos lleva a embajadores. Si querés de una vez, puedes
abarcar un poco de embajadores de Cristo. ¿Qué vimos? ¿Qué temas fueron claves? Ahí ya cambiamos un poquito la óptica, muy vinculada a iglesia con gobierno como tal, con autoridad gubernamental, y la cambiamos a otra dinámica. No sé qué recuerdas por esos lados. Me recuerdo de algunas aplicaciones, por ejemplo, digamos, como dicen, de no hacer chanchullo con los impuestos. O sea, de ser ciudadanos ejemplares. Sí. No somos perfectos, estamos en un proceso de santificación y probablemente tenemos todas oportunidades de mejoras. Pero ¿cómo vamos a reflejar a Cristo si no hacemos un intento verdadero por justamente vivir una vida en obediencia, una vida, digamos, decorosa, una vida ejemplificante, de servicio, de unidad, de amor al prójimo? Eso se ve por todo costado. Entonces, pues obviamente yo creo que parte de la responsabilidad de ser creyentes y parte de la iglesia, pues es justamente en términos ya aplicativos, cumplir la ley, pero más que cumplir la ley, digamos, ser ejemplos y ser embajadores de Cristo con nuestras acciones, con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con quiénes somos, con lo que hacemos. Sí. Y alguien decía por ahí, integridad es todo aquello que haces aun cuando nadie te ve. Entonces, no solamente es donde me ven y no me ven, sino también, pues obviamente, porque Dios ve todo, ¿verdad? Claro. Justamente en esos espacios en donde de repente pienso que nadie me está viendo, y la oficina, ahí un cuadrito. Voy a recoger este vuelto de más y no lo voy a devolver. Exacto. Y de repente, pues eso también tiene una responsabilidad, sí, pues, sin directa duda. y enorme, ¿verdad? Pensás en un embajador, pensás en una persona ejemplar, ¿no? Cuando pensás en un embajador en general en la vida, pensás en un emisario, un enviado de un país, generalmente anda vestido de cierta forma, va a cierto tipo de eventos, te habla de cierta manera, ¿verdad? O sea, pensás en alguien que representa a su país, y en eso mismo es lo que enfocábamos con embajadores, es ese alcance al mundo, es ese... Vos lo decías muy bien, aquí es donde se nos comenzaron a hilvanar los puntos de ambos meses. Si uno de los fines de la iglesia local es la evangelización del mundo, la evangelización del no creyente, embajadores de Cristo nos habla de esa forma en la cual estamos nosotros precisamente alcanzando al mundo, la manera en la que lo estamos haciendo. Y eso fue un poco de embajadores, perdón. Y finalmente cerramos con el tema de la iglesia en el estado final, en ese último momento, y lo que Diego habló la última ocasión, hablando de el reino. Diego ya nos pintó la imagen completa del reino y dijo, todavía falta por ver un momento en el cual la iglesia llega a su estado final, y ahí sí encuentra la iglesia pues el concepto teológico es glorificación, ¿no? Ese concepto en el cual ya la iglesia llega a estar sin pecado, sin posibilidad de pecar, en relación directa con Dios, ¿verdad? Viviendo en una nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21, ¿verdad? Él mismo será su sol, no se requieren luces, ni soles, ni nada, ¿verdad? Ese momento de la iglesia ya, además, reinando en conjunto con Cristo. Sí, y ahí buenísimo, porque digamos tenemos que tener una perspectiva, viviendo con una perspectiva eterna. Así. O sea, lo cual, digamos, a veces, como personas normales, todos nos agobiamos por las cosas que experimentamos y vivimos, dificultades aquí en esta tierra, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones y oportunidades de mejora, y enfrentamos día a día pues situaciones, pero si viviésemos o si nos acostumbramos a vivir con perspectiva eterna, no es que voy a obviar el problema, lo tengo que enfrentar, lo tengo que vivir, pero de repente eso siembra en mi corazón una esperanza fuertísima del fin de todas las cosas que van a ser restauradas en esa ciudadanía, donde esa ciudadanía celestial se va a hacer efectiva. Eso. Como embajadores del reino estamos aquí, estamos como peregrinos y extranjeros, pero con una perspectiva eterna sabemos que en algún momento pues obviamente vamos a llegar al fin, digamos, de donde las cosas todas sean restauradas por el Señor, y pues obviamente disfrutando de esa gloria eterna. Valiosísimo lo que decís de la perspectiva eterna, porque lo dijiste en relación con ser embajadores, lo dijiste en relación, incluso pues si se quiere, la dinámica con el gobierno pues ya pasará, si se quiere, entonces pues cambia un poco, pero ¿qué tal el vínculo de la perspectiva eterna, de ese momento de cómo será la iglesia en el estado último, si la vinculamos con la iglesia universal? La iglesia universal será el momento en el cual todos estemos delante de Cristo, todos los que han sido redimidos por Él estaremos delante de Cristo, alabándolo, ¿verdad? Glorificando el nombre de Cristo, el Cordero que ha sido inmolado, y
Y eso nos habla entonces de cómo una iglesia puede, entendiéndose parte de la iglesia universal, tener perspectiva eterna y decir, yo hoy formo parte de la iglesia universal y llegará un punto en el cual, junto con toda esa iglesia universal, alabaremos a Dios. Pero a su vez, ojo cómo la perspectiva eterna también nos debería llevar a ver a la iglesia local y decir los fines de la iglesia local, adorar a Dios. Eso es lo que haremos también en la perspectiva eterna, en el estado universal, ¿no? Pero adicionalmente, poder acompañar a los creyentes en crecimiento, en glorificación a Dios y adicionalmente predicar el evangelio, que es el método que Dios ha establecido para añadir nuevos creyentes a su iglesia universal, que con una perspectiva eterna los veremos eventualmente todos juntos, aquellos que crean, aquellos que han sido evangelizados y crean que el Espíritu habita en ellos. Entonces, muy valioso lo que dice de perspectiva eterna, porque cerramos con esa y no hemos tenido chance de hablar de ella en esa dinámica, pero nos comienza a apuntar a lo que fuimos viendo nosotros. Yo creo que eso, digamos, me encanta porque nos da visión. Vamos a ver, a veces podemos estar perdidos un poco aquí, ¿verdad? Pero cuando tenemos esa perspectiva eterna, es como cuando uno pone el Waze y voy para tal lugar. Exacto. Y tengo un destino específico y es real. O sea, nosotros tenemos el destino final con Cristo en la gloria de Él. Y entonces, si tuviésemos, o más bien, si mantenemos esa perspectiva clara, pues obviamente, no solamente, digamos, los que fuimos evangelizados, podemos agradecer el proceso que llevamos y hacia dónde el Señor nos lleva, pero también podemos compartir con mayor claridad el Evangelio de Cristo, porque, digamos, tenemos un rumbo, una misión, un punto de destino específico y sabemos que no podemos ser egoístas con eso. O sea, nosotros vamos hacia eso, pero con más razón debemos de ser usados, o más bien debemos de dejarnos usar por el Señor para compartir el Evangelio con claridad, para vivir el Evangelio con intencionalidad y a partir de cualquier situación que veamos vulnerable, identificarnos con otras personas y demás, mostrar justamente la misión de Cristo, que es el amor de Dios y creer en el Señor como el Señor de nuestra vida. Entonces, yo pienso que tener esa perspectiva eterna, tener el destino claro, pues obviamente nos permite compartir con mayor claridad hacia dónde, digamos, el Señor está apuntando y por ende cuál debería ser nuestro mensaje al compartir el Evangelio como tal con las personas. Retomando un poco, eso es lo que vimos, eso fue julio, eso fue agosto en el reino de Dios, más allá del reino. Ahora, ¿por qué? Retomemos a por qué hicimos estas series, ¿verdad? O sea, ¿por qué tocar esto? Bueno, lo dijiste muy bien. Venía con celebración también. Teníamos una celebración, queríamos ubicar. Retomo lo último que estás diciendo. Visión. Es clave, es clave. A 3 años de haber iniciado para una congregación es clave saber por qué existimos, qué somos, cuáles son nuestros fines, para dónde vamos, cuál es nuestra estructura, cómo nos relacionamos con otras entidades que existen en esta sociedad. Eso es esencial. Pero creo que una idea clave que quisimos presentar a lo largo de las 2 meses de series fue lo que ya dijimos, que Dios nos da pautas en su palabra. Sí. Y que hacemos iglesia conscientes de que Dios ha dado algunas pautas y elementos que queremos tomar en consideración. Y adicionalmente, me parece, Germán, el valor de la iglesia. Uh-huh. La importancia de la iglesia, que tal vez es un tema que a veces en congregaciones podemos dejar de lado, pero es un momento y yo creo que así fue, esa fue la intención. 3 años, frenemos un momentito, pensemos, veamos hacia adentro, veamos hacia afuera, hagamos introspección, qué estamos haciendo bien. También es un tiempo de análisis, un tiempo de reflexión, de pensar qué bien y dónde podemos mejorar, sin duda alguna también, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es parte de por qué también estábamos haciendo estas series. Yo creo que eso del valor es súper importante. Efesios 5:25, ¿verdad? Y eso se citó en la predicación de ese día. Y decía, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, el precio que él pagó fue muy alto. Amó a la iglesia y se entregó totalmente. Apocalipsis dice, con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El valor de Cristo como tal en el plan de Dios es muy alto. Y obviamente la iglesia debería de atesorar y valorar justamente pues ese gran tesoro. La iglesia es su novia, es la novia del Cordero. Y no puede esta iglesia universal jamás entrar en un estado en el cual se vuelve tan ensimismada, tan individualizada, el individuo, el ser humano específico, que olvida
que pertenece a una comunidad. Y Germán, en esta sociedad, lo que algunos han llamado atomizada, de un individualismo atomizado, que es yo con mi celular. En esta sociedad, yo con mi celular, viendo esta plataforma de contenido todo el día y trabajando yo en mis cosas y yendo yo al gimnasio y yo haciendo lo que yo quiero, a veces podemos perder de vista que hay un valor enorme en iglesia. Y el amor por la iglesia es algo que quisimos también mostrar en estas series. Aquí en Comunidad Nexo queremos ser una iglesia que ama a la iglesia, que ama a los miembros, que ama a las otras iglesias locales, que ama la iglesia universal de manera general. Y eso es, me parece, uno de los elementos clave de por qué. Y la delimitación como tal de esa autoridad, de la espada, digamos, con las llaves, ¿verdad? Yo creo que es súper importante porque también como creyentes, dejando un poco de lado la experiencia a veces religiosa, entendemos muy bien con esa delimitación cuál es el rol y cuál es el papel que como creyente yo juego en la sociedad, cuál es el rol en la iglesia, que no estamos diciendo que están divididos, son complementarios, por lo menos pueden exhortar a la iglesia, al gobierno como tal, o las llaves como tal, perdón, a la espada, pero esa delimitación de autoridad creo que es importante. Sin duda, sin duda. ¿Qué quisimos hacer, Germán? Quisimos profundizar en el concepto de iglesia, en la identidad bíblica de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de iglesia? Eso fue clave. Pongámosle, estamos demasiado acostumbrados a esas cosas que todos los días está ahí, ¿verdad? Cuando lo has hecho por años, además, ¿verdad? Si has sido, no sé cuántos años tendrás en la fe, imagino, son décadas. Se notan, se notan por las canas, digo yo, no por otra cosa. Pero cuando eso pasa, te puede pasar lo mismo que le pasa a todo mundo. Cuando haces algo por mucho tiempo, Germán, se te puede olvidar de qué estamos hablando. Sí. Entonces, el tema de identidad de iglesia, además fomentar la unidad y el servicio, nos pareció, es un tema clave, ¿verdad? Que pudiéramos servirnos como congregación, los espacios como tal. Aquí queremos profundizar en el tema de identidad de iglesia, y queremos seguirlo reforzando, y puedes estar seguro de que también en las enseñanzas dominicales, en los grupos de estudio bíblico que tendremos, podemos hacer referencias a lo que vimos en estos meses para estar siempre retomando qué somos, de qué estamos hablando, el valor de la Iglesia Universal, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, yo digamos, viendo lo que estás diciendo o escuchando lo que estás diciendo y haciendo como, no un resumen pretencioso, pero es claro de que profundizamos en esa identidad bíblica de la Iglesia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es claro que, digamos, se trabajó mucho o se habló mucho sobre fomentar la unidad y el servicio, y que Nexo está abocado a eso como tal, como comunidad, y se fomenta. Es claro, digamos, que se pretende y se fomenta. Justamente próximamente va a estar PITS, que es un espacio justamente de crecimiento y liderazgo. Entonces, fortalecer ese liderazgo con principios bíblicos. Es claro que tenemos que vivir una ciudadanía doble, esa ciudadanía que tenemos, que es celestial y que también es civil, con esa delimitación que estábamos hablando, que tiene que tener coherencia, y también esa expansión de la visión de la Iglesia Universal, que comunidad dichosamente tiene y está apoyando misioneros en otros lugares. O sea, no tiene una visión solamente local, sino que está y entiende con claridad de que el reino, pues, de Dios se mueve en otras latitudes, y es importante, pues obviamente apoyarlo, y con ese punto de cierre que hizo Diego de ser embajadores de Cristo en la sociedad, ¿verdad? Entonces, creo que fue como un hilo conductor que nos llevó desde lo local hasta el propósito como tal, más allá del reino, ¿verdad? Si te tuvieras que quedar con una cosa, yo sé que puede ser difícil, no digo que sea la más relevante, una que a vos personalmente te gustó. Que vos dijeras, mira, a mí me gustó esta. Yo tengo una que estoy pensando, pero quisiera escuchar qué pensás vos. Vamos a ver, resumido, yo creo que la iglesia es claro que pertenece a Cristo, que Él es su cabeza, ¿verdad? Que todo fue hecho para Él y por Él. Que la iglesia está llamada fielmente a vivir en el reino, la misión de Cristo en el reino de Dios. Y todos nosotros estamos como embajadores involucrados justamente en esa gran misión. Y yo creo que es parte, digamos, de tener impregnado ese propósito o esa misión de ser embajadores,
pero con la consigna de que se trata de Cristo. Ajá. Entonces me quedo con eso, digamos. Sí, me la robaste parcialmente, Ajá. porque aquí confieso a quienes nos ven que no la habíamos conversado. O sea, fue literalmente, hablemosla de ver qué es. Me la robaste porque creo que uno de mis puntos favoritos fue que tanto en el reino de Dios como más allá del reino de Dios hicimos énfasis en que el principal es Dios. Cuando hablamos de en el reino dijimos el pastor supremo es Cristo y todos los demás, los que pertenecen a la iglesia local, esos que les corresponde el gobierno de la iglesia local, son siervos, son servidores, son ovejas, todos los demás son de cara al pastor supremo, todos somos ovejas. Y cuando pasamos a más allá del reino, dijimos toda autoridad reside primordialmente en Dios. O sea, de manera última, toda autoridad viene de Dios y es otorgada a veces a la iglesia, a veces al Estado o al gobierno, a veces a la familia para diferentes ámbitos. Sí. Pero si lo ves en el reino y más allá del reino, la palabra que tiene que ser clave es de Dios. Sí. Es el reino de Dios el que se está propagando, el que se está esparciendo, no el reino de comunidad anexo, sino el reino de Dios. Y en eso tiene que enfocarse iglesia local, comunidad anexo y toda iglesia. Y el de ninguna persona. Ni el de ninguna persona. Entonces, yo creo que eso, bueno, Cristo es nuestro pastor y justamente tener claro eso, justamente en nuestro corazón, todo lo que hagamos. Pero sí, efectivamente, la autoridad máxima. La autoridad máxima, sí, exactamente. Eso fue en el reino de Dios, julio, más allá del reino de Dios, agosto, ya vamos para septiembre. Y septiembre nos va a traer de vuelta al libro de Lucas, si Dios así lo quiere. Retomamos en Lucas capítulo 4, así que vamos a estar de nuevo en eso. Ya el 7 de septiembre, domingo 7 de septiembre, volvemos en Hotel Palma Real, 10 de la mañana. Ojalá usted nos pueda acompañar. Nos vemos a nuestro estudio expositivo, nuestra predicación expositiva del texto de Lucas, que nos va a llevar, aquí lo voy a adelantar, nos va a llevar por todo lo que Jesús va haciendo en el norte. Su ministerio en la parte norte, en la zona de Galilea. Y eso vamos a avanzar, si Dios quiere, hasta finales de diciembre. Hasta mediados de diciembre. Así que invitadísimos a acompañarnos. Domingo 7 de septiembre, Hotel Panoral, 10 de la mañana. Germán, esto fue el episodio número 78. Agradecerte por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto, un placer, más bien un gusto a todos por allá. Que estén bien. Chao.